Bueno, para continuar también, muchachos, con el tema este que estamos desarrollando ya de lo que son los átomos, vamos a ver ya específicamente lo que es la estructura atómica. En este caso, ¿verdad? Nos importa porque pues, es como la continuación de los modelos atómicos que hemos estado viendo. Ya vamos a hablar de lo que es el modelo atómico actual y cuál es su estructura y cómo esto nos va a ir ayudando a entender todo lo que es lo que se viene a continuación de la parte de química. Este tema lo tenemos en la página 89, ¿verdad? Que es una de las actividades que les mandé la semana pasada, introductorias, que copiaran el esquema de la página 89 con las explicaciones de cada uno. Este tema va a ser básicamente para poder complementar dicho esquema. En la página 89 tenemos lo que nos dice la estructura atómica. Dice, los átomos se les puede considerar la parte más pequeña de un elemento químico y según la formación de estos, así darán origen a distintos elementos químicos. En una sola gota de agua, pongan atención a este dato, imagínense, de agua hay más de 1000 trillones de átomos, 1000 trillones de átomos. Entonces estamos hablando de que estos son una cosa eh, que, que tenemos en la imaginación para poder imaginar, para poder visualizarla en nuestra mente. Entonces es tan pequeño, ¿verdad? Que de ahí la importancia de entender cómo esto un poquito se maneja en todos los diferentes elementos que existen en la naturaleza. Dice además, ¿verdad? Bueno, con lo que es ya la diapositiva, dice que son los átomos, son elementos básicos que constituyen la materia, son partículas pequeñas e indivisibles que constan de núcleos muy pequeños y sumamente densos. Eh, ¿Cuál va a ser la estructura del átomo? Ya esto es lo que nos interesa más que todo en esta clase. Tienen tres partículas básicas que constituyen al átomo. Los protones, los neutrones y los electrones. Estas tienden a llamarse también partículas subatómicas, porque son las que forman al átomo en sí. Y ahí las pueden ver ustedes en su libro, ¿verdad? En el esquema. Vamos a adelantar un poquito. Aquí tenemos ya lo que es en sí el núcleo. Y en el núcleo podemos ver estos dos colores diferentes. No es gana de ponerle que se vea bonito el dibujo, sino que básicamente estos colores nos están dando una explicación. El núcleo, dice, es el centro del átomo. En él se concentra la totalidad de la masa atómica. Entonces esto es bien importante que lo vayamos visualizando más adelante, porque para más adelante me has dicho, porque vamos a, de- en la tabla periódica, cuando veamos la tabla periódica de los elementos químicos, vamos a ver que la masa atómica va a estar presente. Y cuando hablemos de masa atómica, nos vamos a estar refiriendo directamente a lo que a lo que es el núcleo del átomo. Dice que va a estar formado por protones y neutrones, y de ahí la importancia de los dos colores que tenemos en la imagen, ¿verdad? Los protones, como bien podemos verlo, serán, en este caso, los que están de color amarillo, que tienen el símbolo de positivo, ese símbolo de positivo también quiere decir algo, y los neutrones van a ser los que están de color naranja. En este caso, si ustedes se dan cuenta, vemos que están dos amarillos y dos anaranjados. Esto tampoco es simplemente ganas de que se vea bien, sino que es básicamente que siempre, casi siempre, fíjense bien lo que estoy diciendo, cuando el núcleo se encuentra en su estado natural, está en equilibrio. Dos protones por dos neutrones. En su libro lo pueden también ver. En el esquema que tienen en la página 89, pueden ver que en el núcleo igual se encuentran dos bolitas azules y dos bolitas rojas, perdón. En este caso, ¿verdad? Las bolitas rojas son los protones y las bolitas azules son los neutrones, ¿verdad? Continuando, aquí dice, ¿verdad? El protón, lo decíamos, de ahí es el hecho de que tenga ese símbolo más. Tiene carga eléctrica positiva, ya dijimos, en el núcleo. Y los neutrones no tienen carga eléctrica, entonces por eso no se les pone ningún símbolo. Ellos simplemente, de ahí su mismo nombre, neutrón, ellos se encuentran neutros, pero son parte también de lo que es la masa. Y luego tenemos los electrones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa y estos básicamente son los que están orbitando, ¿ya?
se podría decir, viajando alrededor del núcleo, ¿verdad? Se dice orbitando porque eh, tienen una órbita, así como la Tierra que está orbitando alrededor del Sol, o la Luna que está orbitando alrededor de la Tierra, o los diferentes planetas del sistema solar que están orbitando alrededor del Sol. Los electrones están orbitando alrededor del núcleo. En el libro ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Esos son los que se encuentran de color amarillo, ¿verdad? Que ahí dice claramente que tienen eh, la característica de tener carga negativa. Este es un tema que lo vamos a ver más adelante detalladamente, solo para que tengan el conocimiento. Ahora vamos a ver qué son los isótopos. Los isótopos son átomos que poseen el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. Eso es lo que yo les decía, ¿se acuerdan, verdad? Que les dije hace un momento. Casi siempre hay dos protones y dos neutrones, o sea, están equilibrados, pero pueden haber casos en los que eh, la cantidad de neutrones sea diferente. Y si algunos se acordarán o no o la han visto en la película de Spider-Man, en Spider-Man 2, estoy hablando de las viejitas, no estoy hablando de las recientes, eh, ahí se menciona el tritio. Si algunos se acordarán, el tritio, ese es un isótopo, eso es un isótopo del átomo de hidrógeno. Entonces, para los que tengan un poquito de curiosidad, investiguen sobre lo que es el tritio y se van a dar cuenta que es un átomo, pero que es un isótopo de otro átomo. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde está la diferencia? En la cantidad de neutrones que tiene en su núcleo. Eh, Esto es bien importante, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de las moléculas y vamos a hablar de los iones. Una molécula es la unión de un átomo, de dos átomos o más, ¿verdad? Casi siempre en la naturaleza no vamos a encontrar los átomos por sí solos, los vamos a ver, los vamos a encontrar unidos a átomos, a otros átomos. Entonces, cuando se encuentran unidos dos o más átomos, a eso ya no se le llama átomos, sino que se le llama molécula. Y lo tenemos en la diapositiva, en la definición. En una molécula, dos o más átomos se unen formando una partícula con carga eléctrica, denominada ion. Hay dos tipos de iones. Catión, cuando tienen carga positiva, catión, aprendámonos ese concepto. Y anión, cuando son con carga negativa. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, cuando ya lo expliquemos de mejor forma, pero sí es importante ya ir tomando en cuenta estos conceptos. Acordémonos de historia, ¿verdad? Platón, Aristóteles, Continua, Demócrito, que fue el que dijo la palabra átomo, Dalton, ¿verdad? Que empezó a hacer todo lo que es la definición ya del átomo actual, ¿verdad? Thomson, Millikan, relatividad, Thomson, Rutherford Chadwick, ¿ok? Entonces, con esto básicamente vemos lo que es la estructura del átomo, tengámoslo claro, acuérdense que yo les pedí que desarrollaran ese esquema en de la página 89 y el día de hoy pues les voy a pedir que aparte del esquema del átomo que lo copiaron con la definición de cada una de sus partes, copien la pequeña tabla que se encuentra también en la página 89. En la página 89 tienen ahí donde dice la partícula con su respectivo símbolo, con la carga relativa, con la masa y con la masa en UMAS. Vamos a entender después qué es eso de las masas en UMAS, ¿verdad? Entonces, con esto, pues, daríamos por visto lo que es el tema de la estructura atómica eh, y más adelante, pues, yo les mandaría otros videos que vamos a ir continuando ya viendo lo que es la tabla periódica y cómo esto nos va a ir dando la base, ¿verdad? Esto que acabamos de ver nos va a ir dando la base para entender. También vamos a analizar lo que son isótopos, lo que ya es una molécula, lo que ya es más compuestos que se forman entre los diferentes átomos. eh, y también vamos a entender cómo pueden viajar de un átomo a otro los electrones y así unirse y complementarse. El año pasado en sexto lo vimos un poquito, yo les hacía esta explicación extra el año pasado de cómo estaba formado el agua, ¿verdad? Si se acordarán un poco, el átomo, en la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y yo les explicaba, ¿verdad? Que los electrones
bueno, un electrón de un átomo de hidrógeno y un electrón de un átomo del otro átomo de hidrógeno se unían al átomo de oxígeno y estos hacían que se completara un nivel de energía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? En esto y cómo hay en la naturaleza vamos a ir encontrando un montón de estos compuestos químicos, moléculas, ¿verdad? Que se van complementando unas con otras. Por el momento, pues hasta aquí vamos a dejar los temas del día de esta semana. Acordémonos que estamos como viendo ciertos videos para que nos introducen y con las explicaciones pues vamos a tratar de complementar. También recordarles que estén pendientes de las clases Zoom, ¿verdad? Que vamos a tener. Ya a sus padres se les mandaron las circulares con las fechas, ¿verdad? Con los horarios y para cada materia, para que también ahí pues cualquier duda que tengamos la logramos satisfacer. Cuídense mucho y nos estamos viendo.